Hoy presentamos Confesiones de un creativo avergonzado. Amigas y amigos, como dice Marley, me he acostado y vengo con vergüenza a grabarme. Es que me criticaron mucho por el comercial capítulo 5 para In and Out, que yo juraba, la verdad, que iba a mandar a Cannes el año que viene y todos dicen que, bueno, que es una porquería. Incluidos los amigos de In and Out. Por eso decidí no hacer creatividad hoy y quedarme en el anonimato. Chiquitibum, Alabim Bomba. El Martínez. Ra. François venía emocionado porque sabía quién venía hoy. Y lo más loco es que no lo conocía de todas las veces que ha ganado aquí en Cannes, que son un montón, sino que lo recordaba por su noche en Berlín, en la época que él era bartender en bares under de música electrónica. Y es que eso tiene nuestro invitado de hoy, que si bien es un súper laureado creativo, es a veces más famoso en la escena musical. Él es partner y Chief Creative Officer de Juju, México, y ha sido considerado por Business Insider como uno de los 25 creativos más importantes del mundo, fundador de agencias icónicas como SSP3 o Maruri, y uno de los pocos creativos en haber ganado leones en 3 países diferentes. Además, encabezó el Creative Council de FCB Latinoamérica, pero no contento con eso, además en su faceta musical es el fundador de Panta Music, un sello de música electrónica basado en Berlín y dedicado a promover talento latinoamericano. Esa noche comenzamos platicando sobre sus viajes, no solo para vivir en diferentes países, sino también entre industrias. Viajes con B de vuelta que le dieron el nombre a este episodio. ¿Te acuerdas del mito del eterno retorno que habla el antropólogo Mircea Eliade? Bueno, eso es lo que yo siento que me pasa, el eterno retorno, en el buen sentido. Estoy muy bien en términos personales viviendo en México. Cuando nos vimos yo estaba viviendo en el Perú, que regresé al Perú entre el 2012 y el 2016. Bueno, de ahí volví a México. Curioso, ¿no? Porque había regresado a mi país y estando en mi país, después de 24 años que no vivía allá, yo sentí que neta mi país era México. ¿No? Una cosa interesante, o sea, que yo empecé a sentir que esa vida de la Ciudad de México tan intensa, tan estimulante, me hacía mucha falta, ¿no? O sea, México es una ciudad vibrante, es una ciudad que a uno lo estimula intelectualmente. También conversamos de cómo ha sido fundador de agencias que han sido realmente revolucionarias en Latinoamérica. Es muy cierto que cuando uno mira el ADN de Maruri como agencia, ahí está lo que nosotros 3 que la fundamos hicimos ese año que yo estuve ahí, está clarísimo. Cuando uno mira lo que el logo SSP3 logró, ahí está el ADN de lo que José Miguel, Francisco y yo hicimos cuando fundamos la agencia, nos sentamos en una mesa. Y fíjate que eso, digamos, en algunas, en cosas donde uno tiene una participación más directa como mi agencia, ¿no? O sea, el logo era mi agencia, de hecho todavía está el apellido. Hablamos de cómo le tocó también ser parte de una transformación creativa de una red que este año se convirtió en la red del año en Cannes Lions 2021. Y yo vi, o sea, no te quiero decir que eso, o sea, hay muchísima gente que hizo muchas más cosas que yo, pero cuando empezó ese movimiento, había un Creative Council en el que yo estaba sentado, ¿no? Y de alguna manera los 12 leones que yo gané en FCB Perú contribuyeron durante 3 años a esa curva ascendente, pero fue muy interesante porque yo aprendí muchísimo de cómo es cuando una red de ese tamaño, una corporación de ese peso, toma una decisión y dice, ok, ahora vamos a empezar a hacer las cosas a lo grande creativamente. Puta, cuando yo miro para atrás y veo los resultados, digo, bueno, yo vi cómo lo hicieron, estaba ahí sentado con ellos, y eso es una experiencia genial. Luego nos pasamos por otros periplos de su carrera como creativo que lo llevaron a estar de editor en una gran revista de música en México llamada Marvin. Yo, todo lo que hoy te puedo decir que sé de digital,
lo aprendí al haberme salido de una agencia de publicidad convencional. Todo eso que hoy llamas experience, branded content, engagement, user generated, todo eso es content marketing, todo eso lo hicimos en Marvin durante 3 años sin saber que se llamaba así. Después hablamos de esos momentos en los que la vida te da una voltereta y te das cuenta que si del cielo te caen limones, pues ahí te va. Yo era presidente de Grey, ¿me entiendes? Y un buen día de enero del 2020 ya no era nada. No era nada, era otra vez Humberto Polar. Y entonces empieza la pandemia. O sea, a mí la pandemia me agarra ya encerrado en mi casa. Bueno, ¿qué hago? Nada, pues llamaré a la gente que conozco que puede estar necesitando servicios creativos, ¿me entiendes? Y resulta que hay un chingo de gente que está necesitando servicios creativos y que le encanta la idea de no irse a una megacorporación, sino de trabajar conversando con alguien que tiene experiencia, que no lo va a transar, que no le va a mentir, que le va a decir las cosas como son. No podíamos irnos sin pasar por la génesis de SSP3, una agencia que determinó un cambio creativo en un país que hoy en día exporta talentos a todas partes del mundo. Nos sentamos a escribir nuestros principios. Cuando todavía no había agencia, no teníamos ni un cliente, o sea, íbamos a empezar. Y nos sentamos a escribir nuestros principios. Escribimos 7 principios. Y uno de ellos decía, vamos a ser considerados una de las compañías más creativas del mundo. Entonces, te cuentas, después veía y decía, ¿por qué no ponemos mejor primero de Colombia y después de América? Y entonces pensábamos y yo decía, no, del mundo, tiene que ser del mundo, ya, porque si no ponemos del mundo, ya está bien, ya me convenciste, pero entonces después decía, pero pongamos una agencia, no una compañía. Entonces decía Sokolov, pero no, una compañía, no somos solo una agencia. Parecen discusiones muy pelotudas porque hoy todo el mundo la pone, pero en el año 1996 estábamos declarando que íbamos a hacer eso. Y, o sea, yo el día que Lowe se ganó el titanio, ¿no? Y el año siguiente que se ganó el Grand Prix de Innovación, o sea, yo les mandé un mensaje, ¿no? Dice, seremos considerados una de las compañías más creativas del mundo. 25 años después, ¿qué carajo? 25 años después, pero ahí está. Pasamos sobre la música, que es ese otro gran talento que tiene y que siempre va a hacer que permanezca por mucho más tiempo. La publicidad te pone en esa cosa competitiva, pero la música no es así. Si tú haces un gran álbum, una gran creación, de ese prestigio puedes vivir 5 años. O sea, hacen trabajos donde se toman el tiempo. Entonces yo me di cuenta, a ver, ¿cuál es mi apuro? Si además yo no estoy haciendo pues rock and roll o pop o algo donde mi imagen tenga que ver con mi música, no, yo puedo seguir siendo un viejo decrépito y hacer la música que quiero hacer. Entonces yo tengo toda mi vida para hacer música y entonces dejé de afanarme de que tenía que tener un éxito rápido y entonces me empecé a tomar mi tiempo. Dije, no voy a hacer música paralelamente con la misma intensidad que hago la publicidad. Voy a hacer música en el tiempo de calidad que me deja hacer bien mi trabajo. Llega entonces otra noche de mixología musical y creativa que tiene de ideas como tiene de guaguancó y experimentación. Para entender que cuando tenemos una cabeza para pensar, ya nos pueden poner la nomenclatura que quieran, que las ideas salen solas. Así que bueno, saquen sus ánforas del bolsillo del pantalón mientras se levantan conmigo para recibirlo, porque él es Humberto Polar. Esto es El Martínez. Oye, qué chingón, qué belleza tener té en el Martínez, querido Humberto. ¿Qué es lo que dice? Igualmente, pana. Qué maravilla vernos después de tanto tiempo. Y en el Martínez. Y en el Martínez, mira tú, qué casualidad, chico, ¿no? Cómo nos gusta esa vaina. Mira, pues, pero vámonos ya, porque yo no sé tú, yo ando sediento. Yo por mí, me iría... Viviría ahí, ¿no? Pero no se puede todo. Entonces, si te parece... Un poco caro al final del día. Caro, ¿verdad? Sí. En el balance podrían haber vodka tonics más baratos en el mundo. Tienes toda la razón. Pero no importa, vámonos porque te lo voy a brindar yo. ¿Va? ¿Nos vamos? Bueno. Vámonos.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Aquí estamos, Humbertico. ¿Qué te vas a tomar en el Martínez? Mira, qué belleza. Por supuesto, vodka tonic, ¿no? Vodka tonic, sin pensarlo dos veces. Sin pensarlo. ¿Alguna sí. marca en particular o tú te dejas ir con lo que...? No, el que alcance. El que nos diga. Sí, el que nos den. François nos esas invite, peleas para el sí, que nos invite esta ronda. Por la casé, ¿no? Acá, bueno, dice que sí, que a ver cuál nos trae. Vamos, que venga lo que sea. Bueno, nosotros somos gente que hemos rodado en la noche, ¿o no? Totalmente. Ese no es o sea, lo que se va a tomar nunca ha sido el problema. No, el problema es el por qué, el cómo. Exacto. Y el hasta cuándo. Bueno, de hecho, ese te diría que es el gran problema, el hasta cuándo, ¿no? Sí. No, es que yo sí tengo muy lindas memorias contigo, hermanito. La verdad que qué placer. Mira, aquí trajeron el vodka tonic. A ver, bueno, salud, mi hermano, salud, porque esto... Salud, compadre. No sé. Esto no es todos los días. Oye, ¿y qué ha sido de tu vida, güey? O sea, yo cada vez que te veo... La última vez recuerdo así de vernos un rato, ¿no? De platicar un ratito ya así. Me acuerdo de haberte visto en Bilbao, años atrás. Y platicamos y me acuerdo que estabas justo habías ido con tu cliente de la universidad al Festival del Sol. Claro, con Denise de UTEC. Denise de UTEC, claro. Exactamente. Sí. Y fue lindo verte ahí un rato y platicábamos y así, pero ¿y dónde está tu vida ahorita, güey? ¿Qué es? Pues mira, es curioso porque está como en el mismo punto, ¿no? Y sin embargo, desde ese momento hasta ahorita, que habrán pasado unos 6 años. Más o menos. Eso sí. ha sido 2014 máximo, probablemente 2013. Yo creo que fue el 2014. Pero bueno, no sé, pues, o sea, ¿te acuerdas del mito del eterno retorno que habla el antropólogo Mircea Eliade? Bueno, eso es lo que yo siento que me pasa, el eterno retorno, en el buen sentido. Estoy muy bien en términos personales viviendo en México, ¿no? Cuando nos vimos, yo estaba viviendo en el Perú, fue ese pequeño hiato que tuve de que regresé al Perú entre el 2012 y el 2016 y bueno, de ahí volví a México. Curioso, ¿no? Porque había regresado a mi país y estando en mi país, después de 24 años que no vivía allá, yo sentí que neta mi país era México. Ah, sí, qué lindo, qué interesante, ¿no? O sea, porque a ver, tú viviste, digamos, en Colombia muchos años, ahí hiciste una agencia, yo no hubiera pensado eso, ¿sabes? Conociéndote lo migrante que has sido, pero está interesante, ¿no? Ver que en México, bueno, que es mi caso también, ¿no? Lo sientas como tu casa, ¿no? Claro. O sea, más que decir mi país, yo diría que es eso, tu casa, ¿no? Porque tu casa es donde se empiezan a arraigar tus hábitos más frecuentes, más recurrentes, claro. Donde te sientes bien haciendo las cosas que haces y, o sea, nada que ver por mi cariño por el Perú intacto y todo eso. Obvio. Lo que pasa es que yo empecé a sentir que esa vida de la Ciudad de México tan intensa, tan estimulante, me hacía mucha falta, ¿no? Ajá. O sea, México es una ciudad vibrante, es una ciudad que a uno lo estimula intelectualmente muchísimo. Y tienes razón, yo tuve un periodo muy largo en Colombia, llegué a vivir casi 12 años en Colombia, ¿no? Ahí hice la agencia que conoces, luego SCP3 y toda una vida, ¿no? Pero también viví antes en Ecuador, por ejemplo. Viví 4 años antes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fundé Maruri, la fundé con Eduardo. Claro, imagínate, ¿no? O sea, iniciamos esa agencia los dos, así éramos los dos y su papá, Jimmy Maruri, éramos los 3. O sea, Entonces, lo que es increíble es que tú has tenido,
digamos, entre muchas cosas increíbles que además me gustaría platicarlas todas en una sola noche, no joda, salud por esto, pero particularmente ese tema de fundar y de haber estado en momentos fundacionales de agencias que icónicas, ¿no? O sea, Maruri y SPP3, bueno, ni hablar, ¿no? Claro, es cierto, o sea, si yo miro en retrospectiva, pues los años que llevo en publicidad, siempre he estado en momentos muy importantes de agencias que después han sido importantes, ¿no? Ajá. O sea, de pronto, cuando yo miro de pronto cuál es así, por decirlo así, un superpoder que yo puedo tener, una virtud que yo puedo tener, es como poner bases muy sólidas en las culturas de las agencias donde he estado, cuando ha sido posible, ¿no? Porque claro, no siempre es posible. Bueno, siempre se puede todo. Claro, siempre se puede, pero claro, tienes que ver quién te está acompañando en el camino. No, digo, no siempre, o sea, hay veces claro, que bueno, uno quiere ir a hacer cultura, a hacer magia y tal, y de repente quien está a cargo del barco te lo quiere tirar para el otro lado, ¿no? Totalmente, pero es muy cierto que cuando uno mira el ADN de Maruri como agencia, ahí está lo que nosotros tres que la fundamos hicimos ese año que yo estuve ahí, está clarísimo. Cuando uno mira lo que el logo SSP3 logró, ahí está el ADN de lo que José Miguel, Francisco y yo hicimos cuando fundamos la agencia y nos sentamos en una mesa, está ahí, lo veo nítido y lo veo en cada trabajo que esa agencia hace. Qué bueno. Claro, y fíjate que eso, digamos, en algunas, en cosas donde uno tiene una participación más directa, como mi agencia, ¿no? O sea, el logo era mi agencia, de hecho todavía está el apellido. Claro. Pero otra cosa que ahora que lo miro en perspectiva me parece muy interesante es que yo después yo me fui al Perú a trabajar con FCB, ¿ya? Y FCB era una agencia que yo no tenía mucha idea qué era lo que pensaba, pero me pidieron que haga una suerte de transformación creativa en la agencia que ellos estaban, digamos, buscando de adquirir en el Perú, que se llamaba Mayo, ¿no? Ajá. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero yo fui parte o estaba sentado con el mismo grupo que creó una transformación muy profunda en FCB, que recién hoy, o sea, lo ves en el último One Show, en el último D&AD o en Cannes del último Cannes que hubo, que creo que fue en 2019, agencia que se gana 4 Grand Prix y que salta al tercer lugar. Y yo vi, o sea, no te quiero decir que eso, o sea, hay muchísima gente que hizo muchas más cosas que yo, pero cuando empezó ese movimiento, había un Creative Council en el que yo estaba sentado, claro, ¿no? Y de alguna manera los 12 leones que yo gané en FCB Perú contribuyeron durante 3 años a esa curva ascendente, pero fue muy interesante porque yo aprendí muchísimo de cómo es cuando una red de ese tamaño, una corporación de ese peso, toma una decisión y dice, ok, ahora vamos a empezar a hacer las cosas a lo grande creativamente. Puta, cuando yo miro para atrás y veo los resultados, digo, bueno, yo vi cómo lo hicieron. Estaba ahí sentado con ellos. No, y eso es una experiencia genial. No, y brutal poder, como dices tú, este tema de reempezar de nuevo o recomenzar. Eres un tipo que, yo no sé, te aburres digo, te conozco, de repente llega un momento, claro, en el que dice, bueno, ok, listo, vamos a lo que sigue. O sea, yo recuerdo muy bien la vez que te despedimos en el Círculo Creativo de México, que claro, fue además un lindo momento, güey, muy, muy emotivo, porque mucha gente, realmente yo estaba muy triste, ¿no? O sea, como estuvo muy feliz luego de ver que habías vuelto a la publicidad, pero más allá de vuelto, pues parece que uno estuviera en la cárcel. No, mira, ya volvió. Pero sí es cierto que era un tipo que también ha perseguido los sueños que tienes, ¿no? O sea, en ese momento decir, bueno, ¿saben qué? Me voy a dedicar a la música, que es una de tus grandes pasiones, güey, ¿no? Totalmente. Pero tú sabes qué, pana, cuando yo hice eso, que lo hice muy conscientemente y como dicen en Colombia, nadie es río para no devolverse, ¿no? Claro. O sea, que es una frase. Bueno, hay una frase más procaz todavía, que es nadie es bollo para no devolverse, ¿no? O sea, está muy bien. Es más mal creada, pero en todo caso, pero cuando yo hice eso,
claro, en ese momento yo estaba tomando un paso muy fuerte de darle una oportunidad. En ese momento, que era el año 2008, por ahí tenía 13 años menos, ¿no? 14 años menos de edad. Y sentí que la música, que es algo que es importantísimo para mí, lo debía hacer. Y estuve 4 años fuera de la publicidad. Pero también ahora en retrospectiva, ¿sabes lo que hice realmente? Y la vida es muy sabia, porque a veces la vida te lleva por lugares que tú no sabes para qué te estás metiendo ahí, pero en la vida sí lo sabes. Ajá. ¿Ya? Mira, yo todo lo que hoy te puedo decir que sé de digital, lo aprendí al haberme salido de una agencia de publicidad convencional. Mira, interesante, ¿no? Y ahí me acuerdo que coincidimos, porque tú estabas llevando la publicidad de la revista Marvel. Claro, ¿no? lindo momento. Claro, cuando tu agencia estaba empezando. Ya tenía un par de años, pero Sí. era uno de tus primeros clientes para hacer cosas creativas. Total. Y yo estaba en el equipo de Marvin porque Ceci, ¿no? Nuestra amiga en común, me llama, apenas me había salido de la agencia y estaba metiéndome a mi sabático y al tema de producir mi música, sacar adelante mi sello, y me dice: oye, tengo un rollo que no sé cómo manejar, tengo que manejar la migración de Marvin de una revista impresa a una revista digital. Wow. No me lo dijo en esos términos, pero eso era lo que me estaba Eso es lo que diciendo, necesitaba. ¿no? Claro, y yo me pongo a pensar, le digo: ¿y cómo se hace eso? Y me dice: no tengo idea, pero pues, a ver, no tengamos idea juntos, a ver qué nos sale, ¿no? Muy bueno. Porque éramos dos personas que veníamos de la publicidad. Ese sí ha sido una directora de arte de publicidad mucho tiempo, antes de tener la revista, y nos tiramos a la piscina, básicamente buscando que no se vayan los anunciantes que tenían páginas y que decían: a mí ya tener una página, una contracarátula no me sirve mucho, yo quiero algo más ahora que viene esto de digital. Entonces todo eso que hoy llamas experience, branded content, engagement, user generated, todo eso es content marketing, todo eso lo hicimos en Marvin durante 3 años sin saber que se llamaba así. Ni el González, ni el Godínez. El Martínez. Claro, sin ponerle nombre rimbombante de marketing. Pero además, era una dupla muy linda trabajando juntos. Yo recuerdo, ¿no?, de verlos justamente en esa necesidad de reinventar lo que existía, sin tener muy claro efectivamente hacia dónde, pero sí muy claro lo que es una buena idea, lo que necesita la marca, ¿no? Y lo ves ahorita con Marvin, el revistón que es, pero ya no el revistón, el movimiento que ha generado y la conexión que tiene con su público, con la gente que lo lee, ¿no? Claro. En experiencia, en el festival, ya una cosa Total. El festival lo lanzamos nosotros, claro, ¿me entiendes? Nos lo inventamos juntos. Yo era parte del equipo que inventó el Festival Marvel. Entonces, claro, cuando después en el año 2012, pues, estuve 4 años fuera del negocio publicitario y yo estaba bien. Lo que pasa es que me llega esta oportunidad de regresar al Perú a una agencia, que es la que FCB me ofrece. Y entonces esa fue la oferta que a mí me resonó, ¿no? O sea, no era solamente volver a la publicidad, era volver a mi país, era un doble retorno. Claro, ¿no? Doble retorno. Ajá. Claro, y yo lo que decía es: pucha, y con lo que aprendí de digital, con lo que aprendí de nuevos medios, o sea, vamos a ver qué pasaría. Corte A, entonces ahí, ¡pum! La reventaste. Claro. Sí, o sea, la reventaste. Por eso te decía que la vida es muy sabia. O sea, yo me tenía que preparar para ese detour, digamos, que tuve que hacer. Era imprescindible para yo convertirme en otro tipo de publicista. Bueno. ¿No? O sea, si hubiera seguido en Low, que era linda agencia y todo lo que quieras, si hubiera seguido, yo siento que hubieran sido 4 años más de lo mismo. Y esto fue súper diferente. Total. Y esa es la razón, o sea, porque no es que, bueno, hice música también aprendí otra cosa muy, muy valiosa,
Y es que, claro, cuando tú fantaseas mucho con vivir de la música, después llegas a un momento en que te ves obligado para que de verdad sea un ingreso, a hacer música que no quieres hacer. Claro, como la música, espero que haya sido de las que sí querías hacer, pero yo me recuerdo de nuestros primeros comerciales lindos que hicimos, tú le hiciste la música en esa época. Sí, y no, contigo tú eres mi mejor cliente, y tú me decías, quiero, tú ya sabes lo que vas a hacer, hazlo, y me fue muy bien. No, y no me refiero tanto a música publicitaria. No, yo sé, pero es que me acordé de eso ahorita, digo, claro, ¿cómo me acuerdo de ese momento, güey? Aunque a veces me pasaban cosas, ¿no? Esto ya que estamos en el Martín. Bueno, por favor, es más, tráenos otro, porque aquí esto ya estamos tomando rápido. Claro, me pasaban cosas, no con tu agencia, pero con otras agencias más grandes, más mamonas, ¿no? Sí. Que un día pues me estaba haciendo la música para un anuncio y me pasaba el teléfono un copy junior, ¿no? Claro. Me decía, a ver, cabrón, eso que me mandaste es una mierda, ¿no? Tienes que... Sí, eso no tiene fuerza, no sé qué. Y yo así, porque yo había pasado de estar en el segundo eslabón al último eslabón de la cadena alimenticia, ¿no? Cuando eres el director creativo, tú eres el segundo eslabón después del cliente, ¿no? Claro. Cuando eres el músico de un anuncio, estás al final de la cadena. Hasta el vestuarista le da más bola que a ti. Sí. ¿No? Entonces, yo aguantando, y sí, claro, por supuesto, este cabrón quiere más fuerza, ¿no? Y yo decía, más fuerza, ¿qué quieres? Te pongo una sección de trombones, ¿no? O sea, te meto un tambor en la cabeza. ¿qué? Claro, ¿no? Claro. Pero nada, la paciencia, ¿no? Y por el otro lado, esa tentación de decirle, oye, ¿tú sabes con quién estás hablando? Tal cual. Pero que no, me la tuve que comer. Pero también interesante, ¿no? Sí. Yo creo, Humberto, porque nuestra profesión luego está llena de tanto ego, de tanto quién eres, dónde estás, qué me da. Yo recuerdo cuando abrí la agencia, que nos salimos de ser el VP de DDB y todo esto, y de repente que no sonaba más nunca el teléfono, ¿no? Y entonces, claro. y te acuerdas entonces de esos amigos que eran los que realmente sí, pues eran amigos y estuvieron ahí y tal, y de repente pues al que le serviste y al que no, pues ya no, o de pronto, claro, como dices, cambias porque lo que hiciste tú fue diversificar, ¿no? Ese ponerte en otro lugar desde lo creativo también, porque lo que sí es cierto es que nunca has dejado de ser creativo, ya sea haciendo música, ya sea escribiendo como sé que escribes, digamos, recuerdo ese guión con Arturo Pereira, ¿no? Escribiendo un guión, la adaptación, sí. O siendo el cliente, en este caso, ahora siendo cliente, ¿no? De la agencia y junto, me acuerdo de una cosa que no se me va a olvidar, que siempre me quedó ahí dando vuelta, y ojalá que este episodio, chicos, lo oiga todos los amigos de Marvin, que justamente con Ceci el otro le decía, ¿te acuerdas de esa vez que dijimos que habría que hacer un estudio Marvin que se le da todos los años a los clientes, porque no hay nadie que tenga el conocimiento que tiene Marvin de la música y de cómo la gente se relaciona? Algo tan simple, que era muy estratégica. Ni siquiera estamos hablando de que era una idea que a mí no importa si ganaba o no premios, pero la verdad es que tenía, por ejemplo, eso. Quiero decir, las ideas al final del día van en la disciplina que se te ocurra, ¿no? Totalmente. Y sí, eso nos pasaba y claro, para mí eran lecciones de humildad, y también eran eso, ¿no? Lecciones que además ha vuelto a pasar, ¿no? Porque, o sea, digamos, en la pandemia, ¿no? Yo el último puesto corporativo que tuve, yo era presidente de Grey, ¿me entiendes? Claro. Y un buen día de enero del 2020 ya no era nada. No era nada, era otra vez Humberto Polar, y entonces empieza la pandemia. O sea, a mí la pandemia me agarra ya encerrado en mi casa. Ah, imagínate. ¿No? Entonces yo digo, bueno, o sea, cambió totalmente todo. Yo me iba a vivir a España, mi esposa tiene nacionalidad española, los chicos son españoles. Dije, bueno, voy allá y empiezo de nuevo. Pero no se pudo porque yo tenía vuelo para irme a Barcelona, y España la cerraron una semana antes de que yo tomara el avión. No me digas, tenías ya el boleto para cambiar de vida totalmente.
Totalmente. Y no es que te cierren un aeropuerto, me cerraron un país, ¿no? O sea, a lo grande, ¿no? Sí. Sea, no te vas, güey. Y entonces yo acá sentado en el mismo lugar donde estoy ahorita, diciendo, bueno, ¿qué hago? Nada, pues llamaré a la gente que conozco que puede estar necesitando servicios creativos, ¿me entiendes? Claro. O sea, y resulta que hay un chingo de gente que está necesitando servicios creativos y que le encanta la idea de no irse a una megacorporación, sino de trabajar conversando con alguien que tiene experiencia, que no lo va a transar, que no le va a mentir, que le va a decir las cosas como son, que hasta va a ser divertido conversar y que le va a pagar menos que una agencia, ¿no? Entonces, entonces descubrí, o sea, un mundo que me llevó a pensar, oye, existe otra opción, ¿no? Pero también fue una lección de humildad, ¿no es cierto? O sea, yo puedo vivir o sea, puedo vivir sostenido en mis títulos o mis posiciones. Tú sabes, yo he sido regional, he estado en el board mundial de agencias y todo, pero también tengo que saber sobrevivir siendo solamente yo, siendo Humberto Polar, sin nada más que mi prestigio, bueno o malo, grande o chico, ¿me entiendes? Bueno, y esas lecciones son brillantes, y tenerla a los 55 años, mejor, porque entonces, y a eso me refería con el eterno retorno, ¿no? O sea, siento que volví al año 86 cuando tuve mi primera entrevista con una agencia de publicidad. Yo hasta ese momento había sido guionista en televisión, era un peladito, 21 años, ¿me entiendes? Estaba terminando mis estudios de literatura y lingüística y voy a una entrevista y me entero que había un trabajo que se llamaba redactor creativo y me dio risa, porque dije, ¿de verdad hay un trabajo que se llama redactor creativo? O sea, ¿cómo que redactor creativo? Un redactor es creativo, no es creativo por naturaleza. O sea, me daba tanta pena decir que yo me iba a poner el adjetivo en mi título, ¿no? Pero bueno, resulta que sí existía eso. Claro. Y nuevamente, o sea, de 35 años pues la vida te reta y te dice, bueno, nuevamente vas a empezar como creativo, ¿no? Wow. Vas a empezar. No, vale, salud, porque sí, eso no es más que reforzar que uno lo que tiene que hacer, creo, es justamente estar abierto. Primero que todo cambia de un día para otro, que fue lo que te pasó a ti, ¿no? Y luego ser creativo hasta en cómo te reinventas y qué es lo que buscas, ¿no? El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez. Y es súper padre que yo a la publicidad le tengo mucha gratitud porque me ha puesto en esos lugares todo el tiempo, ¿no? O sea, claro, si yo me hubiera dedicado solamente a lo que son actividades creativas artísticas, no habría tenido esta oportunidad de entender este contacto con el mundo de la empresa, con el mundo de la economía, claro. ¿no? Que me han hecho más completo en el otro lado también, como un artista o como un creador. Y yo no tengo, o sea, yo cumplí 35 años trabajando en publicidad y yo digo, puta, qué viaje, pero también qué privilegio, ¿no? O sea, qué privilegio de estar todavía vigente. O sea, y esto de siempre volver a empezar ha removido el tema de mi edad, ¿no? A veces me canso más que antes, las crudas ya no son lo mismo. Total. Creo que ahí es donde más se siente, por lo menos en mi caso. Sí, pero por otro lado también eso de, puta, o sea, los que tenemos este bagaje sobre los hombros, como tú, como yo, como muchas de las personas que están pasando por este podcast, que está muy lindo, a propósito, muchas gracias, hermanito. Mucho. Somos personas que tenemos un huevo de experiencia para ofrecer, ¿me entiendes? Y mientras mantengamos la actitud correcta, eso no tiene que pasar, o sea, no tiene fecha de caducidad. De acuerdo. O sea, y en este momento tan confuso de la historia, creo que somos los que más tienen que aportar, ¿no? O sea, cómo sacas adelante una industria, cómo sacas adelante un emprendimiento, el valor de una idea, para qué sirve una idea, ¿no? Claro, etcétera. Totalmente. Creo que justo ante la incertidumbre y la necesidad de reinvención de muchos, obviamente que ir a la creatividad es como bueno, y lo hemos visto, seguro a ti te ha pasado. Como cada vez, sobre todo la gente que entendió que realmente no sabía nada y que no puede prever absolutamente nada y que más vale que encuentre el camino con una idea nueva,
son los que realmente nos están dando gasolina, yo creo, a los que estamos de este lado de la industria. Y eso a mí me parece buenísimo. Pero además, más allá de eso, Humberto, otra cosa que me parece que es lindísima, que es el tema de la amistad y las historias, güey. O sea, yo el otro día oía al gran Samper hablando de cómo abrieron la agencia y cómo hablaba de ti, ¿no? Es más, vamos a escuchar un pedacito, ¿te parece? Vale. Hacemos un breve viaje al pasado, abril de 2020, para recordar otra gran noche con Francisco Samper. Humberto hoy en día es de esas personas a las que uno le puede decir maestro con el significado total del término. Uh-huh. Y te cuento un poquito de la referencia, porque las anécdotas son hasta chistosas. Me voy a hacer a un gran creativo. Entonces lo llamé sin conocerlo, lo llamé un día al teléfono, le digo: Humberto, mira, hablas con Samper, soy el gerente de Macan en Colombia, quisiera que vinieras a hablar conmigo. Y en esa época se situaban los tiquetes, es decir, tú llegabas al counter de la aerolínea y te dejaban unos tiquetes a nombre de Humberto Polvar para que tomara el avión hacia Colombia. Lo hicimos así, vino un sábado. Ajá. Recuerdo que fuimos a almorzar y yo te juro, no había pasado media hora de conversación y ya estaba todo ya era clarísimo que se venía a Colombia, y de ahí se vino y pues Chini fue fundamental en la historia de Macan, en la historia obviamente de nosotros, de cómo arrancó la agencia, y en la historia de la publicidad latina. Pero no, lo que te decía es que, esa anécdota que yo oía de cuando dice, bueno, vamos a abrir y cómo al final también son pequeños emprendimientos, incluso cuando abres la empresa, o en este caso cuando ustedes estaban y se conocen en una agencia transnacional, ¿no? O sea, y es la conexión que haces con otra persona, y esa es la que entonces te hace llevar a hacer algo nuevo, ¿no? Que no sé, yo me imagino, no me imagino que habrá sido en Maruri, pero bueno, cuéntame de ese momento con Samper, que fue tan lindo como él me lo contó. A mí me hubiera gustado oírlo desde tus ojos, ¿no? Claro, bueno, o sea, en general toda la experiencia del inicio de SCP3 es mágica, ¿no? Yo la tengo como esas cosas que le han dado un valor a mi vida por la amistad. O sea, finalmente, si tú te pones a pensar, a ver, yo debo haber tenido unos 31 años, Samper debe haber tenido unos 36 y Soko debe haber tenido unos 33 o 34, ¿me entiendes? O sea, si tú lo miras en perspectiva a la edad que uno empieza cosas, éramos unos niños, claro, ¿entiendes? Claro. O sea, y Colombia estaba en una crisis económica jodida en ese momento. O sea, sí estábamos pasando por un momento país complicado, uh-huh, ¿no? Entonces, o sea, cómo la idea de hacer algo es mucho más grande que la sensatez del momento o el cálculo de hacerlo, solamente porque cuando uno cree en sus propias ideas, uno es muy vehemente, pero cuando son tres personas creyendo en sí mismas, eso no lo para nadie, es muy brutal, bueno, ¿no? Muy o sea, bueno. es la energía de tres personas, y obviamente estoy absolutamente seguro que si uno se metía así en el mundo dentro del cerebro de cada uno, seguramente los tres estábamos cagados de miedo, pero nadie lo reconocía. Claro. O sea, pero estar con los otros o sea, cada uno de nosotros, con ese apoyo de los otros dos, éramos los que nos dábamos la cuerda para salir y hacer las cosas. Y de ahí ya vienen estas cosas que los años te demuestran que no hay personalidades más diferentes que nosotros tres, ¿me entiendes? O sea, somos personas súper diferentes en lo que nos gusta, cómo vemos la vida, etcétera, etcétera. Pero tampoco creo que haya habido, en mi vida por lo menos, no ha habido una amistad más sólida y más fiel y más comprometida que lo que nosotros tres hicimos, ¿me entiendes? Qué bueno. Y claro, o sea, a lo que nos llevó la vida después de
yo duré 12 años en la agencia, ¿no? Entonces, y finalmente me fui y los dejé. No, simplemente me fui porque en esa suma de personalidades había una, como tú lo describiste hace un momento, que era más nomádica que las otras. Claro. ¿No? Que es la mía. Claro. O sea, yo de verdad, así ha sido en mi vida sentimental, así ha sido en mi vida laboral, en los países. Soy una persona que cuando creo que algo se ha cumplido, me voy, ¿no? Y es un defecto, es una virtud, no lo sé, pero así soy yo. Eres tú, ¿no? Eres tú, punto. Claro, Claro, claro. interesante. No es que me haya aburrido, o sea, la gente, y de hecho lo que vino después fue maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros siempre, puta madre, ¿por qué nunca ganamos en Cannes? ¿Por qué nunca ganamos en Cannes? Porque la gente estaba en su proceso de maduración para llegar después a ganar todo lo que ganó. No era porque el talento no existía, claro, ¿me entiendes? Claro. Era porque éramos una agencia que no hacía truchos, éramos una agencia que tenía un foco puesto en crecer en el mercado donde estábamos operando, y el mercado donde estábamos operando no estaba mirando eso, estaba mirando otro tipo de cosas. Uh-huh. Pero hacíamos campañas que eran famosas en el país, que eran famosas en Latinoamérica, que nos daban un crecimiento y un prestigio muy orgánico, muy real, ¿no? Claro, no. Sin duda que lo más lindo que creo que te oigo es cuando decías que ves la agencia y ves lo que pasa y te sigues viendo ahí en eso que nació, porque al final hay una génesis y hay una cosa establecida que se lleva, ¿no? O sea, sí creo que los lugares tienen como la magia, ¿no? Totalmente. Entonces, mira, nosotros cuando una vez en la casa de Sokolov nos sentamos a escribir nuestros principios, cuando todavía no había agencia, no teníamos ni un cliente, o sea, íbamos a empezar, y nos sentamos a escribir nuestros principios. Escribimos 7 principios. Ajá. Yo creo que todavía están en la página del OSCP. Ah, sí, mira. Ya sé. Y uno de ellos decía, vamos a ser considerados una de las compañías más creativas del mundo. Ya, entonces, del mundo. Uh-huh. Entonces, Samper, bien, con huevos. Samper de cuentas, después veía y decía, ¿por qué no ponemos mejor primero de Colombia y después de América para no, o sea, si no somos, vamos. Y entonces pensábamos y yo decía, no, del mundo, tiene que ser del mundo, ya, porque si no ponemos del mundo, ya está bien, ya me convenciste, pero entonces después decía, pero bueno, podemos empezar por Latinoamérica, ¿no? No, del mundo. Del mundo, carajo. chingada madre. Ya, Pinky, entiéndelo. Y después venía la discusión, oye, pero pongamos una agencia, no una compañía. Entonces decía Sokolov, o sea, pero no, una compañía, no somos solo una agencia. Parecen discusiones muy pelotudas porque hoy todo el mundo lo pone. Muy importante. Pero en el año 1996 estábamos declarando que íbamos a hacer eso. Y, o sea, yo el día que Lowe se ganó el titanio, ¿no? Y el año siguiente que se ganó el Grand Prix de Innovación, o sea, yo les mandé un mensaje, ¿no? Dice, seremos considerados una de las compañías más creativas del mundo. 25 años después, ¿qué carajo? 25 años después, pero ahí está. Wow. Y entonces uno lo tiene que decir, y tiene que trabajar para eso. Se puede demorar 25 años. Declararlo, ¿no? Creo que eso está claro. bueno, declarar y decir, esta es nuestra ambición. ¿Por qué no? Sí. ¿No? Y la verdad es que olvídate de esa agencia en particular. Muchas cosas que en la región ni siquiera nos imaginábamos que pueden llegar a pasar, ¿no? O sea, justamente que un león de titanio, ¿me entiendes? Viniera claro. desde un país como Colombia con una agencia que además fue originada ahí en ese país. La verdad que es brutal. Y justamente se trata de, ¿por qué no? Hay que soñar, claro. Y chinga su madre, ¿no? Claro, y obviamente hacer todos los sacrificios que implica no dejar el sueño. Claro. No, porque sí. Oye, pero cuéntame, no sé si te has dado a la tarea de... Yo ahorita que nos estamos por reencontrar, dije, coño, déjame saber de Humberto algún par de cosas nuevas, tal, y digo, hice la típica, en vez de meterme en tus redes, dije, voy a googlearte. Entonces te googleé, y fíjate que algo interesante que sale, lo primero que aparece es Humberto Polar como músico. Sí. Está cabrón eso, digo, como interesante, ¿no? Un bar transformado en podcast es el Martínez. Sí, sabes que también, así como yo le tengo
mucha gratitud a la publicidad. También me di cuenta que la música es una cosa que me ha acompañado toda la vida y que la he tratado de hacer con seriedad. Y yo tengo claro cuándo es el momento en el que resolví un conflicto, porque ciertamente yo tenía algún tipo de conflicto cuando yo decía, carajo, no me estoy dedicando a la música porque en la publicidad me chupa mucha energía. O sea, ese típico dilema que tienes de que los sueños guajiros, ¿no? Si dejara de trabajar en publicidad podría ser el músico que yo soy. Cosa que hice y me di cuenta que no era así, no era por ahí, okay. No era por ahí. Ya, o sea, me iba mucho mejor cuando yo tenía, digamos, el backup financiero de trabajar en publicidad para poder hacer la música que me diera la gana. Claro, ¿me entiendes? Que es música más experimental, que es música más rara, que es música menos comercial, ¿no? Pero por otro lado, para mí el tipping point, ahí donde yo me di cuenta cuál era mi error, es que de pronto o no sé si mi error, pero cómo tenía yo que hacerlo, es que la publicidad es muy competitiva y tú lo sabes bien, sí. ¿No? O sea, se nos pone una presión de todos los años, ¿no? Así súper estar en el top, sobre todo si has tenido la fortuna de haberte ganado algunos premios y estar en la elite de los creativos ganadores. Entonces, casi que si no sigues ganando al año siguiente, ya, es como si hubieras fracasado. Totalmente. Y eso es horrible. Es horrible. Es una dinámica absurda, además. Absurda, tóxica y falsa. Porque eso, o sea, como decía Amir Kassai de DDB en esa famosa conferencia que yo vi, creo que después se retiró, lo votaron, no sé qué fue, pero dijo, cuando uno gana premios en Cannes, lo único que eso significa es que es bueno ganando premios en Cannes, ¿no? Bueno, no sé. Pero en todo caso, la publicidad te pone en esa cosa competitiva, pero la música no es así. Claro, la música no es así. La música, es mucho más, o sea, algún tipo de música, o por lo menos lo que yo quiero hacer, si tú haces un gran álbum, una gran creación, de ese prestigio puedes vivir 5 años, ¿no? O sea, tú miras las bandas o miras a los músicos que no están todos los años sacando su campaña del año, por así decirlo, ¿no? O sea, hacen trabajos donde se toman el tiempo. Entonces yo me di cuenta, a ver, ¿cuál es mi apuro? ¿No? ¿Cuál es mi apuro si además yo no estoy haciendo pues rock and roll o pop o algo donde mi imagen tenga que ver con mi música? No, yo puedo seguir siendo un viejo decrépito y hacer la música que quiero hacer, o sea, porque lo que hago es música experimental. Entonces yo tengo toda mi vida para hacer música y entonces dejé de afanarme de que tenía que tener un éxito rápido y entonces me empecé a tomar mi tiempo. Dije, no voy a hacer música paralelamente con la misma intensidad que hago la publicidad. Voy a hacer música en el tiempo de calidad que me deja hacer bien mi trabajo. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, claro, yo al año o cada 2 años saco un EP, pero si tú miras ahorita mi discografía, yo tengo más discos que los Beatles, bueno. porque tengo cerca de 30 años haciendo música, ¿me entiendes? Entonces, y cada vez hago música más personal. Ahora en la pandemia me dediqué, por ejemplo, a estudiar aspectos teóricos, a volver a visitar mi instrumento, que es la guitarra, aunque yo he hecho música producida electrónicamente, he hecho colaboraciones con un contrabajista, con un chelista. O sea, voy encontrando un espacio que es súper mío, donde no tengo concesiones a ningún tipo de presión, ¿no? Y entonces, o sea, digamos que las concesiones que pudiera tener que hacer ya las hago en la publicidad, y cada vez menos, pero ahí ese es el lugar donde es como mi profesión y donde me debo al pensamiento de otros, porque eso es la publicidad por definición, la aprobación de otros, las necesidades de otros. Pero la música es mi universo y, o sea, yo me veo a mí, ojalá tenga la salud y la energía, pero me veo, o sea, hasta mi último día en esta tierra haciendo música, ¿me entiendes? Así como tú ves a Philip Glass, que a los 84 años está sacando un nuevo trabajo sinfónico, cosas así, porque no tengo ningún apuro. Qué bueno. Y ese fue el secreto, Y qué bueno que cuando le quitaste presión, ¿no? Y te diste el chance de hacer convivir esa otra disciplina creativa contigo y con tu vida, te diste el chance incluso de estirarla, ¿no? O sea, porque efectivamente no le estabas poniendo justamente toda la presión de vivir o de sobrevivir solamente a la música, ¿no?
Totalmente. Y por ejemplo, en el campo de la música, de la música electrónica, en la cual me ha ido muy bien, ¿no? En el techno y todo eso. O sea, también ya me di cuenta que, o sea, yo no voy a ser como esos DJs todos fit y todos guapos y todos mamados que están tocando en Ibiza. No, o sea, más bien cuál es mi valor, que soy viejo, ¿no? O sea, claro, que soy un tipo que tengo tanta música en mi cerebro, que he oído tanta música en mi vida, que mis DJ sets deberían ser más de descubrimiento, ¿no? O de exploración y de traer cosas diferentes, incluso ritmos latinos, ritmos antillanos, no ser, o sea, ¿qué hago yo tocando como toca el DJ que está en el hype? ¿Me entiendes? Claro, o sea, claro. Más bien, o sea, no tengo ni la pinta, ni además cada vez me resulta, bueno, cuando todavía había fiestas, mira, yo me metía a la cama, dormía, ya estaba durmiendo, sonaba el despertador a las 2 de la mañana, me daba una ducha, iba a tocar, ¿no? Al club, de 3 a 5 y me volví a dormir. O sea, no me quedaba en la fiesta. Claro, ya era de, ok, tengo que ir a hacer mi música, sí, ahí se va, no es parte de la experiencia. Esas épocas de estar ahí 36 horas. De hecho, aquí está bien que la hayan puesto, porque no sé si tenemos derecho, Humberto, porque yo pedí que pusieran tu música ahorita, no sé si está bien. Sí, claro, claro. No es que luego me vas a... Si es de mi sello, sí, si es de otro. Que tu sello es Panta Music, ¿no? Panta Music, sí. Gran nombre, Panta Music. Que 20 años cumplió Panta Music. ¡Wow! Imagínate. Esa es la otra cosa que uno dice, carajo, eso. Bueno, he hecho un par de agencias. Ahora estoy haciendo la tercera agencia que he fundado en mi vida, ¿no? Pero Panta Music, he tenido un sello que ha durado 20 años. O sea, en Latinoamérica pero eso, es bien difícil. Eso está muy interesante, porque fíjate, hay dos conceptos que me llaman la atención. Por un lado, dices, la música no está siendo juzgado más que por ese trabajo que hiciste, que tiene mucho más tiempo. Yo te diría que incluso, Humberto, un buen disco o una canción, de pronto a veces puede durar para siempre, ¿eh? O sea, para siempre es que un montón de gente que pase generaciones y que siga siendo utilizada, o sea, digamos que la gente la siga queriendo consumir, que es totalmente lo contrario a la publicidad, ¿no? Que nuestros son destellos creativos que rápidamente mueren y que quizás por eso es que hace falta que haya todos los años uno nuevo, ¿no? Pero además, por otro lado, que te ha dado, en este caso, un sello que tiene y que seguramente, como dices, puede durar la vida que tú quieras, ¿no? Porque no depende de más nadie que... Claro, y también en el sello, obviamente yo no saco solo mi música, ¿no? Una cosa muy bonita de Panta Music es que cuando yo lo fundé, yo tenía un par de socios en Colombia, pero después cuando me vine a México cambié de socios y finalmente me asocié con una pareja de esposos, de marido y mujer, que son DJs y productores y que ahora viven en Berlín. Entonces hace unos 10 años Panta Music como que se trasladó a Berlín, que fue una buena movida porque ahí estás más metido en la industria, digamos, claro, ¿no? Entonces, pero lo que hemos hecho por 20 años y los últimos años lo hemos hecho más aún, es editar música de artistas latinoamericanos. Eso ha sido como la política. O sea, música, digamos, artistas 100% de Latinoamérica, pero en los remixes invitábamos a artistas de la escena europea, o sea, europeos. Entonces era una buena combinación porque, claro, si de pronto estás editando a un chico, Luis Mora, ponte, que es un productor mexicano que solo lo conocen acá en un grupo chiquito, pero el remix era, no sé, de Michael Stravostrand, que es un artista que es famoso en Europa, ya entonces había un interés por el remixer, ¿no? Pero eso hacía que conozcas al artista, ¿me entiendes? Entonces hicimos esa movida. Panta Music es un sello, bueno, lo digital obviamente lo facilitó muchísimo, porque si lo hubiéramos hecho, claro, antes había que hacerlo o en vinilo o en CD, que era caro, pero lo digital nos permitió, nosotros tenemos un catálogo de cerca de 70 discos, ¿me entiendes? Entonces hemos sacado mucha música, de cada disco debe tener unos promedio, ponte tú, unos 4 tracks, ¿no? Entonces hemos editado cerca de 300 tracks, digamos, y eso es un catálogo, eso ya es un catálogo. ¿Qué te parece? No, claro, no, bueno, claro. Pero está bueno porque fíjate que que está allá la que está allá en la mesa está preguntando que ¿cómo es? Una canción, o sea, digo, ahorita la vamos a poner, que pongamos una. Esa sí es la canción, puede ser tuya o no importa que tú digas esto para entender a Panta Music.
Ya. Ajá, pa. Te la pusiste muy difícil. Dice que... Búscate una que se llama Polar Shining. Así, Polar Shining. Polar Shining. Bueno, vamos a oírla. Te la vamos a poner, ¿ok? Va, venga. ¿Y alguna vez no la has mezclado, digo, más allá de Pantamusic, con temas, porque decías latino y eso, ¿alguna vez le has metido salsa al asunto? Porque... ¿O nunca en la vida has intentado mezclar esos géneros? Sí, sí lo he hecho, pero de una manera tan sutil que no se nota. Okay. O sea, por ejemplo, saqué un disco de hace como 12 años que se llamaba Uber Salsa. Uber Salsa. Como en alemán, o sea, era como la Uber, la super salsa. Okay. ¿No? Pero tenía un sample súper escondido, así por temas de copyright de la Sonora Ponceña. Ya, pero lo había ahí filtrado y le había dado vuelta. Ya era ahí completamente irreconocible, pero tenía su tumbado, ¿no? Qué fino. Lo que pasa es que lo he hecho más tocando en sesiones en vivo que no quedan, que no permanecen, ¿no? Ah, ya. No sé, claro, por un tema de copyright, ¿no? Okay. Claro, sí, o sea, pero digamos, me he llevado vinil y he mezclado house con cosas de salsa. Yo tengo un amigo, de hecho estaba pensando que en tu tierra natal, en Venezuela, yo hice unos DJ sets con un chico que se llamaba Demetrio de Caracas, no sé si Demetrio, sí. Que ahora se llama Boom Bap Joe. Ah, no sabía que se llamaba ahora sí, pero... Sí, vive en Chicago, se ha cambiado el alias, él se llama, se apellida Polo. Pues no, se llama Polo, Leopoldo Neto. Y él era especialista en meter música latina, o sea, salsa, guaguancó. Entonces hacíamos back to backs y él ponía, digamos, una bandeja en un tornamesa los discos latinos y yo ponía en el otro los discos de house. Y los mezclábamos en sesiones que hacíamos en Caracas en los 90. ¿no? O sea, qué bueno. ¿Cómo no haber estado en esas sesiones, carajo? El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Sí, nada más, mira, nunca me voy a... Hay dos grandes anécdotas que tenemos, tú y yo, bueno, de las que yo siempre me acuerdo. Una vez que cuando tuvimos la primera casa, ¿no? Con Marley, donde no había nada dentro de la casa y llegaste tú a mezclar y yo te pedí que porfa, porque yo sabía de lo fan que eres de la salsa, que mezclaras salsa y fue una noche de salsa increíble, o sea, increíble que queda para los anales de la historia. Y la otra que Yosu siempre se acuerda de estar nosotros en el FIAP una vez hablando de salsa hasta las, 5 de la mañana y él llegar y decir, pero estos tipos están clavados hablando de Héctor Lavoe y no entiendo nada porque no sé ni quién es. Claro, no, yo me acuerdo que tú creo que me regalaste, o sea, que te pedí que me lo consiguieras y me lo conseguiste, el libro de César Rondón. César Miguel Rondón. Salsa. Sí, claro, que era un bodoque de este tamaño que pesa como 30 kilos. Y ya después a ver qué coño hacía con ese libro. Sí, puta, bueno, pero claro, no, yo he estado, la salsa para mí es un universo, la adoro. Sabes que me hice un viaje con la familia hace poquito, el año pasado. Ajá. Bueno, a poquito antes de la pandemia nos fuimos a Puerto Rico y estuve también buscando, digamos, vinil, ¿no? O sea, estuve ahí. Interesante Puerto vinil. Rico, güey. Sí, fuimos a Ponce. ¿Ah, sí? ¿No? Ponce es una ciudad fascinante porque es como una ciudad fantasma, ¿sabes? Muy bonita, es deco, ya, pero está desierta, ¿no? Y es porque mucha gente se ha ido a vivir a Estados Unidos. Ah, qué muchísimo, loco, güey. ¿no? Pero claro, ahí, o sea, resuenan pues Lavoe, Papo Luca, Cheo Feliciano, entonces son de Ponce, ¿me entiendes? No, fíjate que Puerto Rico es un gran pendiente que tengo, me encantaría porque además musicalmente yo no puedo creer cómo la cantidad de músicos que ha dado ese país siendo una isla, ¿no? Sí. Es brutal. No. Oye, y cuéntame, este tema de la agencia, porque a ver, es de Yuyu,
¿no? Esta que acabas de lanzar. Sí. Bueno, o estás lanzando, ¿cómo es el asunto? Mira, la agencia se llama The Juju. Ah, The Juju. Que se puede decir Yuyu también en inglés, pero Ok. en realidad que Juju es una palabra muy bonita porque es africana. No, Ok. es una palabra que, de hecho, tú sabes que yo soy muy fan del jazz, ¿no? Sí. Y hay uno de mis músicos favoritos es Wayne Shorter, un saxofonista, y él tiene un disco que se llama Juju. ¿Ya? Ah. Entonces, porque es una palabra africana que significa magia, ¿no? O sea, Yuyu es la magia, el toque, el no sé Ah, qué, mira, el qué bueno. el ángel. Ok. ¿No? Entonces, bueno. Y un buen día de noviembre yo estaba en mi mundo del freelance y navegando esta pandemia bastante bien, no me puedo quejar. No se pudo dar lo de España, pero bueno, estábamos tranquilos. Y de repente me llama Darío Strasnoy. Sí, que además, ¿no? Y figurón. yo Darío, o sea, lo tengo mapeado hace muchísimos años como, no solamente como el tremendo empresario de la publicidad que es, sino como un tipo que siempre estuvo con grandes creativos a su lado. Sin duda. No solamente se rodeó, sino que cultivó unas generaciones de creativos, pero brutal, Total. ¿no? O sea, Hernán Ponce, Darío Agüí Bachetti, Martín Mercado, Guillermo Vea, o sea, gente. Entonces yo dije, una propuesta o un acercamiento de Darío Strasnoy lo tengo que escuchar. Obvio. Y conversé con él y me dijo algo muy simple. Me dijo, tengo una agencia que empecé hace unos años, la empecé en Argentina, ahorita tengo una oficina arrancando en Brasil, tengo una en Colombia que le está yendo bien, que ya llevo un par de años, y quiero hacer una gran agencia en México y la quiero hacer contigo. Punto. ¿Te interesa? Pues, punto. Por supuesto que me interesa. ¿Y cómo es? Me dice, no sé cómo es, lo tenemos que armar. O sea, Claro. la tenemos que armar. Y sentí, es que una de esas propuestas, pana, que haces una vez en la vida y es en el momento que tiene que ser. Claro, ¿no? qué Porque bien. obviamente siempre la idea de hacer una agencia intimida, pero aquí está un backup de una persona que tiene todo el colmillo del planeta, pero que por otro lado no está en una multinacional y no quiere estar en una multinacional, se salió, ¿no? Así como yo me salí, él se salió también. Claro. O sea, ya es un mundo al que no quieres regresar en el sentido de la mega No, corporación. yo no quiero regresar más nunca a mi vida. Te lo Ninguno de podría nosotros decir. tres. Claro, entonces te da eso. Algo de backup financiero, sí, pero sobre todo backup profesional y backup emocional, ¿no? Y por otro lado, en Argentina, ¿quién está? Está Nico Sarlenga y Fede Plaza, que es una dupla joven, brillante, que viene de David o de GAT, no me acuerdo, pero bueno, chicos que la han hecho muy bien, ¿me entiendes? En Colombia estaba Juan Pablo Rocha y el Chiqui Norato, que son dos personas que respeto muchísimo. Y yo digo, oye, se está juntando gente bien chévere, ¿me Interesante. entiendes? Bien chévere. Y cuando me dice Darío que en Colombia es para escribir la historia desde cero sin ningún preconcepto, es lo mejor que me puede pasar, porque claro, o sea, yo sé muy bien el tipo de agencia que quiero hacer a los 56 años y después de toda la vida que tengo detrás. Bueno. O sea, y sé muy bien qué agencia, desde mi punto de vista, puede funcionar en México. En un momento en el que la pandemia nos ha dado muchísimas lecciones, pero esas lecciones son difíciles de aplicar si tienes 60 o 100 o 20 personas. Claro, ¿Entiendes? O sea, claro. si tienes dos, nosotros somos ahorita 4 personas en la agencia. Qué lindo Y momento, durante- güey. Qué lindo momento. y eso. durante- Cuando están esos 4 así mirando y diciendo, ok, Total. ¿cuál es el brief de hoy? ¿A quién vamos? ¿A dónde vamos a entrar? Exactamente. Qué Entonces bien. estoy feliz, ya tenemos 3 clientes, filmo mi primera campaña grande el miércoles. Vamos, carajo. Empiezo y estoy haciendo de nuevo, o sea, mi compromiso con la creatividad es brutal, tú lo sabes, pero Totalmente. en este caso además, o sea, la publicidad la estoy escribiendo yo, ¿me entiendes? O sea, porque no tengo copy. Te entiendo perfecto. y creo que no hay mejor estado para ahora sí que para estar. O sea, que a mí me pasa un poco lo mismo. Estoy ahorita en este momento de reencontrarte con escribir, con producir, con poner las manos en la masa. Creo que no hay con qué darle Claro. eso. ¿Ah? No, y a veces uno dice, claro, se te escapa, cuando estás en una compañía grande tienes muchas cosas buenas, pero se te escapa el craft, se te escapa de Claro. o sea, ves algo que salió y dices, puta, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no estuve ahí? Claro. Puta, ¿y por qué no estabas ahí? Pues estabas en una reunión, pues pelotudo, estabas en otro lado, ¿no? Entonces, Claro, o claro. sea, o sea,
¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos hacer publicidad, manufacturarla. Claro, ¿no? O sea, por lo menos yo soy mucho mejor manufacturando publicidad que siendo político. Puedo ser todo lo polite que quieras, me decían Humberto Polite, ¿no? En la reunión, y todo lo que quieras, pero lo que yo sé hacer es escribir un texto, es ir a editar, eso es lo que me gusta hacer. Y ahora no solamente lo tengo que hacer porque no tengo copia, ahora tengo un director de arte, durante 5 meses fuimos 2, ahora somos 4. Muy bien. Se dobló el tamaño de la agencia. Total, 100% de crecimiento. Muy bien. Pero muy lindo momento. Qué bueno, hermanito, de verdad que nada, que no hay nada más que desearte, porque yo siempre digo que cuando hay talento no hay duda. Con lo cual, más bien que me va a encantar poder seguir más de cerca, güey. Mira, vamos a dar este último saludo antes de pasarnos aquí a la parte de atrás, que acabo de pedirle que nos pongan aquí un par de rolas de salsita que no te acuerdas. Así que, chévere. Hermano, de verdad que qué placerzote. Igualmente, pana, qué lindo que me hayas invitado y te felicito porque este podcast está campeón. Ya te ganaste un premio además, ¿no? Sí, y ahora sí. Termina ya uno mintiendo y diciendo, qué bueno, con lo que sea, uno que se divierta ya. Pero hermano, de verdad, mil gracias, te mando un abrazo enorme y nada, pasémonos aquí al ladito, de verdad que te quiero decir un par de neteos. Ya vamos a empezar a netear ahora. Muy bien. Vamos. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Y bueno, así se nos fue otra noche de contrabando, queriendo entender que valía la pena seguir hablando, haciendo música, escribiendo y soñando. El gran Chini Polar se convirtió en monopolar y comenzó a mezclar una música, alucinante. Y de hecho, para ti que llegaste hasta aquí, te vamos a dejar con la que más prendió esa noche, que se llama Jalacapalima. Llévatela, Humbertico. El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz, Marley Figueroa desde LA. Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast intuitivamente organoléptico.